Buenas noches, soy Fernando Vázquez y estamos en las aulas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Hoy, dentro de un tema que es el plan de investigación, vamos a hablar algo que resulta a veces para el estudiante algo complejo de comprender, que es el marco teórico. Y sobre el marco teórico vamos a plantear algunos elementos, pero sin profundizar demasiado. No vamos a ver los niveles del marco teórico ni algunas otras especificidades en términos de autores, por ejemplo. Lo que queremos es plantear un ejemplo o alguna manera de ejemplo para que los estudiantes a quienes se les complica este tema puedan tener una idea de cómo elaborar su marco teórico para el plan de investigación que tengan que desarrollar. El marco teórico, entonces, digamos que es aquel gran marco en el que se encuadra la investigación que se debe realizar. Esto aún suena demasiado teórico, llevémoslo un poco hacia el ejemplo. Pensemos primero en un ejemplo de una investigación, pongamos el tema de la nutrición en la niñez, por ejemplo. Si nosotros tuviésemos que hacer una investigación sobre la nutrición en la niñez, sea en Guatemala o cualquier otro país del mundo, primero tenemos que tener bien claro qué es un niño o qué es una niña. Si nosotros no tenemos bien claro eso, no podríamos realizar la investigación. Y por otro lado, también debemos tener bien claro qué es la nutrición, cuándo consideramos a un niño o niña nutrido y cuándo no. Entonces, esos dos aspectos debemos de establecerlos antes para que nuestra investigación se base en ello, se marque en ello, por eso se llama marco teórico. En este caso podríamos decir que un niño va a ser aquella persona entre 0 y 13 años, por ejemplo. Entonces, en nuestras entrevistas nosotros llegaríamos a personas de no más de 13 años. O si decimos, vamos a considerar niños a las personas entre 0 y 15 años, nuestras entrevistas deberían ir a niños no mayores de 15 años. Ese es un ejemplo. Pensemos en otro ejemplo. Pensemos en un ejemplo de una investigación sobre, podríamos decir, el rendimiento estudiantil en las aulas universitarias relacionado con el marco laboral de los alumnos. Sabemos que en las universidades hay muchos alumnos que trabajan y también estudian. Entonces, en una investigación de ese tipo tendríamos que definir perfectamente qué entendemos por rendimiento estudiantil, si es aprobar clases, si es tener determinado punteo, etcétera, etcétera. Esas son cosas que debemos establecer antes. Y por el otro lado, el marco laboral dentro del cual se desempeña el estudiante trabajador, sus prestaciones laborales, sus horarios de trabajo, sus formas de transporte. Entonces, todo eso debe quedar plenamente definido antes de hacer la investigación. Esos podrían ser ejemplos que nos orientan. Pensemos en otro ejemplo. Y para esto vamos a utilizar un problema de investigación que tenemos redactado aquí en la pizarra. Entonces, favor de acompañarme a esta parte de la clase. Este tema de investigación versa sobre el saneamiento básico y sobre la contaminación ambiental en determinado lugar. Luego de conocer el lugar, luego de pormenores al respecto de lo que hay que hacer, se llegó a problematizar y a establecer la pregunta principal de investigación de esta forma. La pregunta dice así: ¿cuáles son las condiciones de saneamiento básico en los hogares y su relación con el nivel de contaminación ambiental del entorno comunitario que presenta en el segundo semestre de 2016 el caserío Río Negro, que pertenece a la aldea El Obrajuelo, municipio de Villa Canales, departamento de Guatemala? Aquí tenemos planteado nuestro problema de investigación. Sobre él, entonces, necesitamos un marco teórico.
Los puntos principales en este ejemplo para nuestro marco teórico van a ser las variables. Una de ellas son las condiciones de saneamiento básico y la otra el nivel de contaminación ambiental. Entonces nosotros no podríamos realizar esta investigación si no sabemos qué es el saneamiento básico en los hogares y qué es la contaminación ambiental en un ambiente comunitario. Deberíamos entonces primero establecer qué es saneamiento básico, qué elementos considerar para tener un saneamiento adecuado y cuáles no se cumplirían en una condición de esas, y por el otro lado, cuáles serían los elementos para la contaminación ambiental en una comunidad. Nosotros entonces, teniendo estos parámetros, yo tengo que saber qué es el saneamiento básico y tengo que saber qué es la contaminación ambiental. Procedo a una investigación de carácter bibliográfica y me voy a documentos. Me puedo ir a una biblioteca, me puedo ir al internet, buscar libros, revistas, estudios que ya existan sobre este tema. De hecho, el marco teórico va a versar sobre elementos que ya existen, que ya han sido estudiados antes sobre el tema de investigación. Luego entonces de saber sobre qué tengo que investigar, me voy a las fuentes de información, principalmente en este caso fuentes bibliográficas.